Ahora ya me fui con Amigos de TikTok y Facebook y YouTube, Gracias, presidente. en el escenario, la mejor reportera de la mañanera, Nancy Flores. Presidenta, ha hecho referencia en la mañanera de hoy y también la semana pasada de la necesidad o incluso la urgencia de que el Poder Judicial que va a tomar posesión el próximo 1 de septiembre, pues ahora sí haga justicia y que no esté sometido a intereses oligárquicos o incluso a temas de corrupción. Preguntarle si también sería deseable, Presidenta, que a partir de esa fecha en que se puede decir que se está refundando este Poder Judicial, ya quede atrás el régimen de privilegios. Sabemos perfectamente que la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación y en general el Poder Judicial de la Federación, pues había más de 2,000 funcionarios y funcionarias que ganan más que usted. Pero el régimen de privilegios incluye otras cosas, por ejemplo, que se les pague servicio médico privado, que tengan acceso por ejemplo, que se les pague la colegiatura a sus hijos e hijas en escuelas privadas, que también se les pague todo el tema de telefonía móvil y telefonía fija en sus domicilios, con extensión para sus familias. Incluso hay algunas evidencias de que se les habría pagado viajes al extranjero que no necesariamente eran para funciones del propio Poder Judicial, y todo el tema, por ejemplo, de estos bonos de más de $500,000 de pesos, que se le conoce como el pago por riesgo. Entonces, preguntarle, Presidenta, si sería deseable que ese régimen de privilegios quede en el pasado a partir del próximo 1 de septiembre, con independencia de si son funcionarios que vienen del pasado o de los nuevos que llegan. Hay que ver la parte, la Constitución trae una parte en donde sí dice claramente que los ministros no pueden ganar más que la presidenta, ni ningún trabajador del Poder Judicial. Hay que ver una parte que tiene que ver con lo laboral, para no cometer ninguna injusticia. Pero obviamente el objetivo es que ese recurso se utilice para lo que es necesario. Entonces sí, el objetivo es que el 1 de septiembre sea una nueva corte en todo el sentido de la palabra, que viva en la justa medianía. Si requieren seguridad por algún caso que tratan, pues esa es otra cosa. Pero que no tengan bonos, que no tengan seguros médicos privados, todo esto que hoy tienen, pues no, son servidores públicos. Y como tal, si quieren pagarlo de su salario, pues es su derecho. Pero no tienen por qué usar recursos públicos para privilegios específicos de los que hoy gozan. Para lo del pasado no dice nada la reforma constitucional, pero por lo menos es importante que a partir del 1 de septiembre, otra cosa mariposa. Presidente, también en otro tema, en la revista Contralínea acabamos de publicar un reportaje acerca de los cambios que se están viviendo en el esquema empresarial paralelo que tenía Petróleos Mexicanos. Hemos documentado que una de las empresas de estas filiales que Pemex tenía en el extranjero, particularmente en el paraíso fiscal de Islas Caimán, Pemex Finance, por fin fue liquidada. Esa empresa fue creada en el sexenio de Ernesto Zedillo. Como la mayoría, Pemex llegó a tener 61 empresas 100% de su propiedad, pero que trabajaban como privadas. De hecho, muchas de ellas radicadas en el extranjero y no se les aplicaban las leyes mexicanas porque no son extraterritoriales. Preguntarle cómo va este tema de la reconfiguración de Pemex, particularmente el caso de estas filiales privadas, y sobre todo también saber si en el caso del grupo PMI, que tenía su tesorería en Países Bajos, si ese dinero, que es dinero público, a pesar de que mucho tiempo lo trataron como dinero privado, ya se va a repatriar por fin a México. Y también qué pasa con el grupo Mexgas. Estamos trabajando en una transformación profunda de Pemex, muy profunda. Yo creo que en unas 3 semanas más o menos, sea aquí en la mañanera o en un evento especial,
podrán presentar la secretaria de Energía, el secretario de Hacienda y el director de Pemex lo que ha significado todo este proceso de transformación y lo que va a significar para adelante. Primero es la integración vertical de la empresa. ¿Qué quiere decir eso? Pemex desde 1992, desde Salinas de Gortari, tuvo un primer cambio en las leyes que estableció que debería de haber subsidiarias. Entonces hicieron Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Petroquímica, Pemex, lo dividieron. Ese fue un primer proceso. Después, pues vino todo el proceso de privatización de sus servicios. Ya los trabajadores de Pemex cada vez hacían menos y la mayoría era contratado por fuera. Después de eso vino la creación de filiales. Y ya la reforma del 2013 ya fue así como el golpe maestro para facilitar la corrupción y desmantelar Pemex. 40 filiales. Entonces, gracias al cambio constitucional que se hizo en el 28 constitucional y a esta reforma de todas las leyes, o sea, realmente se echó para atrás por lo menos yo diría el 60-70% de la reforma del 2013. Y quedan algunos esquemas de inversión privada a través de contratos mixtos, todavía puede haber inversión privada, pero el propio Pemex cambia por completo y tiene además la atribución de ser el primero que dice: yo tengo la posibilidad de explotar este yacimiento, lo explota Pemex. Lleva primicia. Si no lo puede explotar Pemex, entonces lo explota otro. Pero eso no existía antes, con la reforma del 2013. Eso por un lado. Por otro lado, toda la situación financiera de Pemex. Que el mayor problema de Pemex ocurrió en el sexenio de Peña. Viene ya de Calderón, viene de Fox, viene de Zedillo, viene de Salinas, pero ya el mayor problema fue con la apertura total, porque Pemex dejó de percibir recursos de la venta de gasolinas, y entonces se fue descapitalizando y la deuda creció. A ver si tienen por ahí la gráfica de la deuda. Cuando más crece la deuda es una parte con Calderón y luego con Zedillo, 91.9%, o sea, el doble de la deuda de Pemex. ¿Y para qué servía? Para el gasto corriente, porque ni siquiera era para nuevas inversiones. Entonces, estamos trabajando, ha sido un trabajo muy intenso. Así como me reúno los lunes con salud, los martes me reúno con energía, 2 horas, y le hemos dedicado mucho tiempo a Pemex, ayudándoles a tomar decisiones, a ver cómo resolvemos los problemas. El presidente López Obrador bajó la deuda y nosotros tenemos un esquema integral de visión de largo plazo de Pemex. No solamente cómo vamos a salir en el 2025, con lo que todavía le debemos a proveedores, con las inversiones de este año, sino una visión de aquí, por lo menos al 2040, de cómo Pemex va a seguir explotando petróleo, gas, petroquímica y otras acciones, cómo va a garantizar sus contratos de servicio, cómo va a garantizar sus contratos mixtos, si Pemex no puede y llega a ser un privado, cómo sería este mecanismo y cuánto impuesto tendría que pagar. Entonces, todo esto lo estamos trabajando y obviamente la Secretaría de Energía, el Secretario de Hacienda y Pemex están haciendo un trabajo extraordinario. Entonces, como en 3 semanas, más o menos ya podemos presentar toda la visión para Pemex, es muy importante, y ahí pues contestamos todas tus preguntas de cuántas filiales hay, todas las cuentas que había afuera que no pudo quitar el presidente López Obrador, y que nosotros sí ya estamos consolidando e integrando verticalmente. ¿Qué quiere decir verticalmente? Pues que desde la exploración hasta la venta de gasolina es una sola empresa, no tiene que haber tantas, con cuentas claras, pero es una sola empresa. Ninguna empresa petrolera del mundo
tenía la organización que tenía Pemex. Ninguna. Todas están verticalmente integradas, con cuentas claras entre la producción y la refinación, pero están verticalmente integradas desde lo primero hasta lo último, por eso se llama verticalmente integrada. Y eso es lo que estamos haciendo con Pemex, y eso le va a dar una larga vida a Pemex y va a dar mucha transparencia. En otro tema, Presidenta, preguntarle si en la Secretaría de Gobernación se ha avanzado en la investigación interna para determinar las responsabilidades en torno a quienes permitieron al exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, pues obtener contratos irregulares. Hay que recordar que en esta trama corrupta, como lo ha denominado la Unidad de Inteligencia Financiera, se determinó que muchos de los contratos se obtuvieron precisamente de Gobernación y pues fue no solo en el periodo de Felipe Calderón, sino también en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pues forman parte de las carpetas de investigación de la Fiscalía. Todo eso ya forma parte. Recuerden que García Luna tiene procesos abiertos en México. Entonces, toda esa información ya forma parte del proceso y vamos a ver qué puede ser público y qué no. Y Presidenta, también hace unas semanas el titular del IMSS dio a conocer que había más de 3 millones de atenciones en traumatología. Muchas de ellas se había identificado que podrían tener relación con accidentes de motos. Yo quisiera preguntarle sobre eso porque cada vez hay como mayor proliferación de este tipo de vehículos, las motocicletas, y muy poca cultura vial. Entonces preguntar qué va a pasar con este tema, porque ahora también ya las plataformas están ofreciendo un servicio, tanto Didi como Uber, de que viajes en moto, y la promesa de esas empresas es que llegues más rápido a tu trabajo, que no llegues tarde. Entonces sí es preocupante que incluso ya haya hasta una especie de servicio de taxi cuando no se ha podido, pues en las grandes urbes como la propia Ciudad de México y otras ciudades del país, pues de alguna manera evitar estos accidentes que en muchos de los casos pues incluso acaban siendo mortales, o en el caso de las atenciones de traumatología pues muy complicadas por el número de fracturas que presentan las personas que viajan en estas motocicletas. Tienes razón, la motocicleta, la masificación, digamos, de la motocicleta ha generado muchísimos problemas que los médicos están diciendo. Porque en efecto ha aumentado mucho la atención en traumatología debido al uso de la moto. Estamos trabajando en una campaña que trae Ramiro, el subsecretario de Salud, pero queremos que sea más que una campaña. Normalmente la normatividad relacionada con el uso de la motocicleta es estatal. Entonces tenemos que trabajar con los estados y ver si se puede hacer una normatividad nacional. No se trata de prohibir la moto, sino primero de cuáles son las normas para usar la motocicleta, y segundo, qué multas habría si no se usa de esa manera. Entonces sí, y la otra pues la educación, si tienes una moto, cómo usarla. Presidente, si me permite un apunte, justamente recordaba usted el caso de Yo Soy 132, en la revista Contralínea documentamos en su momento que quien estaba al frente de la Dirección de Contrainteligencia del entonces CISEN, este órgano de espionaje, se infiltró al movimiento estudiantil Yo Soy 132 y es precisamente la persona que acabó teniendo toda la información personal de los jóvenes que lo único que hicieron fue manifestarse. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Bueno, vamos, ya se está acabando el tiempo. Vamos a ver lo que es importante. ¿O está más difícil esto de a ver a quién le das la palabra? Gracias, Presidenta. Vamos a lanzar una sí, pelota y Mara también trae una. Marita también trae una de salud. Presidenta, fíjese que viene ya en estos días
el nombramiento del nuevo director del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, su servidora Nancy Rodríguez de Oro Sólido y Empuje Migrante, perdón. Buenos días a todos. Presidenta, lo que pasa es que es muy importante. Usted sabe que nosotros somos la conexión de la sociedad con el poder, en este caso el toma de decisiones. Y bueno, pues han acercado con nosotros enfermeras, médicos, laboratoristas, investigadores de este instituto, Presidenta, que va a cambiar de director, pero quiero informarle que precisamente este instituto es el que tuvo el problema en el sexenio de Enrique Peña Nieto sobre que inyectaron a personas sin su consentimiento. Entonces murieron incluso algunos con este programa, muy lamentable. Y bueno, incluso le traigo el punto de acuerdo que se dio en el Senado de la República en aquella fecha y que afortunadamente lo hizo precisamente la que es ahora gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar. Ella está muy empapada del asunto. Entonces, fíjese que hubo las denuncias, pero no se llevó a cabo ninguna detención, ni mucho menos. Y este señor sigue trabajando en el instituto. También llegó un nuevo director de su grupo y fue el que con el presidente Andrés Manuel López Obrador lo destituyeron porque no quiso la gratuidad y además seguía cobrando pues las cirugías y le encontraron un desvío de 600 millones de pesos. Lo destituyeron, Presidenta, y sigue trabajando en el instituto. Entonces pusieron a un sustituto, pero es del mismo grupo y ahora se quiere reelegir, Presidenta. Entonces aquí le traigo todas las denuncias, obviamente, bueno, pues aquí vienen los nombres y sí me gustaría que usted y el secretario pues tomaran cartas en el asunto porque es una cosa muy delicada y hacen, pues imagínense, la Junta de Gobierno es la que decide, pero de acuerdo a las votaciones de las enfermeras, del personal, de los investigadores, y pues muchos de ellos están amenazados. Es todo el plan que hacían con los prianistas. Entonces, y el señor sobre todo se quiere reelegir. Entonces, aquí están los datos, Presidenta, y aquí se los dejo para que pues tomen cartas en el asunto, porque viene la nueva dirección. Y en otro tema, Presidenta, bueno, por cierto, hicimos un reportaje sobre la secretaria Bárcenas y dio a conocer que México va a buscar dirigir la Secretaría General de la ONU. Quería saber si sus comentarios. Todavía no saben. No. Ah, bueno, ok. Bueno, Alicia es de primera, hay que decirlo. Alicia es de lo mejor que tiene México. Ha sido, además de su trabajo, es una bióloga, especialista en temas ambientales, pero ha recorrido muchísimos espacios de organismos internacionales, sí, en Naciones Unidas. Después fue la directora de CEPAL, una gran directora que puso en el centro la desigualdad en América Latina. Nadie lo había hecho de esa manera, además de orientar políticas muy importantes. Fue secretaria de Relaciones Exteriores, una gran secretaria, y ahora pues tenemos el orgullo de tenerla como secretaria de Semarnat. Entonces, Alicia es de primera, ya, la secretaria pues ya se verá después, ¿verdad? Ok, es en septiembre, sí. Ok, Presidenta, también ya ve que le estamos dando seguimiento al caso de los niños que le quitaron a estos hermanos migrantes allá en Estados Unidos. Me llama la familia, el papá y la mamá, que no han recibido pues ninguna información. Ya son 10 meses sin ver a sus hijos, a sus 4 hijos. Le quiero dejar el seguimiento que me mandaron ellos, porque pues están desesperados, imagínense, sin ver a sus 4 hijos menores desde los 3, 4 años. Sí, hasta lo atendemos. Ya ¿Sí? lo ha estado atendiendo Roberto, pero vamos a ver qué avances. Sí, y bueno, lo que pasa es que me dicen que si será necesario venir a hacer una huelga de hambre, yo no le puedo decir sí o no,
O sea, definitivamente... Vamos a ver en qué paso va, pero sí lo estaba atendiendo Relaciones Exteriores. Sí, gracias. Y ya por último, Presidenta, pues desafortunadamente esta situación con nuestros hermanos migrantes, nosotros ya en Oro Sólido y en Empuje Migrante no les podemos decir que aguanten, porque tampoco los vamos a someter a que aguanten humillaciones y discriminación. Pero fíjese que ya hay, incluso mi compañero Julio Omar le comentó la semana antepasada acerca de que iban a hacer un programa para que pudieran pasar sus coches. Pero fíjese que no existe. Sí, pero fíjese que no es suficiente, porque pues hay algunos que quieren traerse incluso sus maquinarias, o no sé, se debe de hacer un programa más extenso, Presidenta. Vamos a hacer a ver cómo podemos facilitar que traigan el menaje de casa si quieren regresar. Sí. Le decimos a Relaciones Exteriores. Quieren montar sus negocios aquí, entonces yo creo que sería algún programa multidisciplinario. Claro que sí. Y sobre todo también, Presidenta, fíjese que, bueno, entrevistando a algunos que ya regresaron, unos que fueron deportados, me dicen que pues se quedaron allá todas sus cosas, su coche, sus es computadoras. parte de lo que estamos trabajando con ellos, porque está mal, pues tienen que regresarles sus pertenencias. Exacto. Y también, fíjese que ahorita suman, de acuerdo al Wall Street Journal, suman más de 100,000 jóvenes y adultos de entre 20 y 50 años que ya retiraron sus ahorros entre 5,000 y 50,000 dólares, pero pues los tienen en su casa. Entonces también se necesita un programa de este tipo de cosas, porque también me dicen algunos cónsules que pues no pueden traer efectivo. Por cierto, miren de veras el amor por sus familias y por México de nuestros hermanos migrantes. Subieron las remesas, ya ven que bajaron. Sí, así va a ser. Sí. Mayo, para junio no alcanzaron el nivel que tenían el año pasado, pero subieron. Eso, pues frente a cualquier circunstancia, ellos siempre apoyan a sus familias, por eso hablamos de héroes y heroínas. Así es, y entonces también se necesita un programa de financiero. ¿Qué se puede hacer con ese dinero? ¿Cómo es que pueden ellos organizarse? Porque sí se está ya viendo... Vamos a presentar, SOE también tiene el programa de inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social. Si quieren, hacemos de nuevo una conferencia dedicada a todos los apoyos de México Te Abraza. Trabajamos este tema de cómo pueden traer sus cosas y el programa de Finabien. Dije que lo presentamos este viernes, pero vamos a esperar a ver si pasa la ley para ver exactamente en qué queda. Y ya presentamos también Finabien, lo de el IMSS, que es un programa muy bueno también. Entonces todo ello lo presentamos de nuevo en paquete para que sepan que si vienen a México, todos los apoyos que pueden tener, y si están en Estados Unidos, cómo los apoyan los consulados. Sí, hace unos días se vino ya una caravana migrante, aproximadamente 2,000 personas, se está hablando de 200 familias, viene pues es un éxodo, Presidenta, entonces sí se necesitaría un programa multi... ¿De dónde? Vienen de Texas, de California, y hay muchos que se están viniendo por su cuenta, entonces sí se necesitaría armar un programa. Sí, vamos a consolidar más el programa para apoyarles. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Ya son 9:21. ¿Quién va a preguntar de salud? Van a decir yo. A ver acá la compañera que insistentemente Sonora, ya sé que desde hace rato estás pidiendo. El martes. Presidenta, pues... Mañana, ¿te parece? ¿Vienes mañana? Sale, mañana. Se han realizado diversos foros sobre enfermedades raras. Esto concretamente en el Congreso de la Unión, por ejemplo, hay 2 iniciativas, muy rápido le explico, en este caso de Morena, que están buscando primero reformar la Ley General de Salud. Y que esta, bueno, pues busca establecer un protocolo de atención a los pacientes de atrofia muscular espinal, enfermedades raras que necesitan urgentemente dentro de la política pública del gobierno, pues ser detectadas a tiempo para también ser atendidas.
Hay otra iniciativa, esta por la Cámara de Diputados, Mónica Herrera, donde habla de la creación de un registro nacional de enfermedades raras en este contexto, y muy rápido así, la pregunta es si su gobierno va a acompañar estas dos iniciativas que son ya un tema pues preocupante por este tipo de enfermedades raras, Presidenta. Sí, las enfermedades raras es un problema que tiene muchas aristas. Una de las cosas muy importantes es precisamente tratar de tener un registro para conocer a aquellas personas que tienen el problema. Y su abordaje lo estamos considerando como el ingreso a protocolos de investigación, porque son padecimientos que pueden en ocasiones costar hasta $500,000 a la semana, algunos de ellos, y con periodos de alivio y sobrevida cortos. Hay mucha investigación acerca de las enfermedades raras ocurriendo a nivel mundial, y entonces lo que estamos haciendo con la simplificación de COFEPRIS es tener la posibilidad de incluir a esos pacientes en los nuevos avances de la medicina. Entrando en un protocolo de investigación es una oportunidad para ellos de acceder a los medicamentos innovadores que están en proceso. Creo que lo que sí es muy importante es tener el registro de esas personas para entonces, cuando ocurre un avance, poder inmediatamente incluirlos en su tratamiento. ¿Se buscaría esto traducirlo en una política pública del gobierno? ¿Perdón? ¿Se podría esto concretar en una política pública? Sí, se podría incluir como una política pública, considerando el concepto de acceder a protocolos de atención clínica que permitan su mejor manejo. Gracias. Gracias. Respecto al tema que también se ha hablado de este anuncio del Departamento del Tesoro, concretamente el caso de Citibanco, porque, bueno, ayer emitieron un comunicado en el que narra cómo un día antes Visa les comunica que va a tomar una decisión, unilateralmente se dice, su plataforma para transacciones internacionales queda suspendida. Esto pues toma por sorpresa al banco, donde, bueno, considerando que ni siquiera el mismo gobierno ha considerado como totalmente válidas todas las acusaciones o sospechas de lavado de dinero, Visa toma esta decisión y finalmente pues afecta también y la incertidumbre de los ahorradores, en esta cuenta de los cuentavientes, y el banco, bueno, pues no tiene más que decir que ya en un periodo inmediato va a poder, en caso de que lo soliciten, dar. El tema es de que Visa toma esta decisión cuando se supone en el mismo Departamento del Tesoro se notifica que tendría 21 días este periodo de notificaciones, y ellos, bueno, pues se van por la libre y dan la estocada final a Citibanco. No sé qué pueda hacerse al respecto o qué opinión tenga. El anuncio que hizo el Departamento del Tesoro pues generó acciones por parte de ahorradores, inversores, en los dos bancos y en la casa de bolsa. Por eso se intervinieron, que fue una decisión de Secretaría de Hacienda consensada con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, hablando con el Banco de México de cuál era la mejor forma para pues evitar algún problema en el sistema financiero y en los propios bancos. Yo creo que ya esta parte pues más detallada de las implicaciones, pues, dado que es un tema además muy técnico, le pedimos al secretario de Hacienda que lo pueda informar. Lo que sí puedo decirles es que se ha actuado de manera muy responsable, reconocido por los bancos mexicanos, por la Asociación de Bancos, y se está haciendo pues todo lo necesario para que no tengan implicaciones para los ahorradores ni para quien invierte, y buscar la mejor forma si alguien quiere retirar sus recursos, que tiene derecho, de un banco, cómo se podría hacer sin que tuviera efectos mayores. Bueno, cerramos, ya son 9:30. Que estén muy bien, mañana nos quedamos pendientes con muchos de ustedes. Gracias, buen día. Ay, felicidades a los compañeros del IMSS Coplamar. Es algo muy importante, ya no lo comenté, cierro con esto. El IMSS Coplamar es una forma de atención de las zonas más apartadas del país, que como bien dijo Zoé, nació en los 70s.
Había la posibilidad de que IMSS Coplamar se integrara al IMSS Bienestar, pero muchos de ellos ya participaban como trabajadores del IMSS. Entonces tomamos la decisión de que se fuera al IMSS ordinario y la parte presupuestal la vamos a resolver conjuntamente. Entonces, muchas gracias de verdad por el trabajo que realizan. Gracias. Buenos días, hasta luego.